con nuestra serie de Lucas y les voy a pedir que abran sus Biblias en Lucas capítulo 4. Hoy vamos a estudiar la persona de Jesús como Jesús el predicador. Jesús el predicador vamos a ver juntos hoy. Lucas capítulo 4. Vamos a leer todo el pasaje del versículo 14 al 30, aunque como verán estaré cogiendo aquí y allá. Y el énfasis será este hecho, Jesús el predicador. Lucas capítulo 4, voy a leer del 14 al 30 con la ayuda de Dios. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se sentó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vamos a orar. Padre nuestro, te pedimos tu ayuda especial ahora. Te pedimos tu bendición especial. Te pedimos la unción y la fortaleza que viene del trono de la gracia. Mira a tu siervo en su debilidad y mira la necesidad de cada uno aquí. Ayúdanos a entender esta palabra, a aplicarla al corazón. Ilumínanos y que eso nos lleve a apreciar más y a amar más a nuestro Señor y Salvador como predicador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Recientemente me llegó en un grupo de amigos una referencia a cómo han ido evolucionando algunos predicadores que utilizan recursos que llegan a ser hasta ridículos para llamar la atención y que más personas vengan a la iglesia. Solo para mencionar un par de ellos. Uno se disfrazó del Chapulín Colorado. Ustedes conocen el Chapulín Colorado todos aquí, ¿verdad? Bueno, ese pastor fue con la ropa del Chapulín Colorado con la intención de impresionar y comunicar su mensaje. Otro
Literalmente se puso un disfraz de Superman. Y con ese disfraz de Superman fue al púlpito. Vi otro que se disfrazó de atleta y puso un gimnasio. Hay tantos recursos y aunque les parezca extraño, una iglesia incluso hizo una adaptación de una canción popular que no sé si decir el nombre, pero es que no vayas rapidito, sino despacito. Y le pusieron unas letras, entre comillas, cristianas, con la intención de llamar la atención. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Y hermanos, verdaderamente, aquí hay un abandono del medio que Dios ha dado para sanar, para bendecir a las personas. Este es un mundo donde la aflicción es cada vez mayor. ¿Usted se ha dado cuenta de que son millonarios los creadores de, ¿cómo es que se llama la cosita esta que da vuelta? ¿Cómo? Dígamelo despacio. Ok, el fidget spinner. ¿Sabe lo que es, hermanos? Todo el mundo sabe. Los que no saben les diré. Es una cosita que tiene 3 alitas, se agarra por el centro y le van dando vuelta y eso va dando vuelta. Y usted dirá, ¿cómo se puede hacer alguien millonario vendiendo eso? Le voy a decir, hermanos, porque la estrategia es que la gente está tan ansioso que tiene que hacer algo con las manos. Y con eso se bota la tensión. Entonces, en un mundo como este, la pregunta es, ¿qué ha dejado Dios para tratar con el alma ansiosa? ¿Qué ha dejado Dios para tratar con la esclavitud del pecado? ¿Qué ha tratado Dios y qué ha dejado Dios para tratar con el alma quebrantada y herida? Bueno, pues el Señor Jesucristo nos enseña qué ha dejado Él. Aquí el Señor es presentado como predicador. Es interesante que los evangelios no están escritos igualmente en su cronología, sino que algunos omiten ciertas cosas y comienzan en este punto, pero han pasado ciertas cosas. Si ustedes se dan cuenta, en las palabras del Señor Jesús del versículo 23, hay cosas que habían sucedido en Capernaum que no habían sucedido aquí en este lugar de Galilea. Miren ustedes qué dice él en el versículo 23. Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Ya él había servido en aquel lugar. Pero es interesante que tanto Mateo como Marcos y aquí Lucas presentan que cuando Jesús fue bautizado, que es lo que vemos anteriormente, salió de ahí y se fue a predicar. En aquellos casos, un mensaje de arrepentimiento, pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, el espíritu que lo llevó al desierto a ser tentado, miren ustedes el versículo 1 del capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ese mismo Espíritu es el que vemos en el versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Esto está al norte de la franja. Esto está al norte de Jerusalén de Belén. Y algunos creen que fue un contexto más humillante donde él quiso comenzar. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y otra versión dice, era admirado por todos. Y quiero que guarden ese dato ahí. El asunto es que él salió de allí y fue a la sinagoga. Versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y es interesante que debemos ejercitar el ministerio, oiga, principalmente donde vivimos, donde Dios nos ha puesto. Usted está aquí no por casualidad y sus vecinos no son casualidad. Dios le ha puesto ahí para hacer luz en ese lugar. Y dice, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. 2 veces se refiere eso. En el versículo 15, mire que dice, enseñaba en las sinagogas de ellos. Y ahora dice que conforme a su costumbre entró en la sinagoga. En ese tiempo no existía la iglesia como la tenemos aquí, pero él fue a la iglesia como usted viene aquí, y esa era su costumbre. De manera, hermanos, que quiero darles una nota. Es bueno tener como costumbre
venir a la casa de Dios, a la iglesia. Así hizo Jesús. Y el que viene regularmente imita a Jesús y sigue su ejemplo y hallará el mismo provecho. Él se levantó a leer. 3 tipos de personas se le daba la oportunidad de leer en la sinagoga, no era cualquiera. A él se le dio esta oportunidad. Y dice aquí que se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Aquí hay una de dos. La providencia lo guió esa lectura. Oigan ahora, o era la lectura que tocaba ese día, donde Dios lo llevó para que la leyera y se aplicara a él. ¿Qué cosas yo quisiera ver con ustedes de este pasaje en lo que sigue? En primer lugar, la prioridad en el plan de Dios y en la vida y ministerio del Señor Jesús de la predicación. La prioridad de la predicación en la vida y ministerio del Señor Jesús, y puedo añadir, y en el plan de Dios, la prioridad de la predicación. Cuando el diablo lo tentó, le dio una estrategia para que él impresionara a la gente. Léanlo conmigo en una de estas tentaciones. Dice el versículo 5 del capítulo que estamos leyendo, 4. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Jesús no lo aceptó, versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¿Y saben lo que iba a pasar, hermanos? Imagínense que él se tirara desde allá y cayera sanito, sano, salvo. Iba a ser impresionante. Él pudo comenzar su ministerio con algo así, pero no lo hizo. Él comenzó su ministerio predicando. Eso debe llamarnos la atención. De hecho, mucho del corazón nuestro se ve cuando uno le pregunta a un padre: ¿qué usted quiere que sea su hijo? En mi país, en algunas ciudades, usted le pregunta eso a un padre y el papá le va a decir: yo quiero que sea pelotero. ¿Sabe qué? Que juegan béisbol. Y es interesante que en una entrevista que veía con mis hijos en la televisión, un niñito de estos que debía tener unos 10 años, le preguntaron: ¿qué quiere ser? Con su uniforme pelotero. Y obviamente dijo: pelotero, para ganar dinero. Y es que eso es una alcancía, es una mina de dinero. Millones jugando béisbol. Y algunos pueden decir: bueno, yo quiero que mi hijo sea astronauta, sea piloto, sea policía. Pero rara vez usted va a encontrar un padre que diga: yo quiero que mi hijo sea predicador. Pues ¿saben qué? El día que Dios el Padre quiso que su hijo viniera a este mundo y habitar entre los hombres, se propuso que fuera predicador. Predicador. Y aquí sale el Señor Jesucristo predicando el evangelio, predicando la palabra de Dios. Y el pasaje que tenemos delante no es precisamente un sermón que él predicó, sino una lectura que él hizo. Y esa lectura representa, ahora oigan por favor, lo que él predicaría. En este caso, la lectura la aplicó a él. Si ustedes leen conmigo en el versículo 21, él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, hoy esto se ha hecho realidad. Esto que se dijo como profecía, hoy es un hecho. Se ha cumplido. Y esto que vamos a leer ahora es el contenido del mensaje que Jesús vino a predicar. En primer lugar, un predicador. Lo hallamos predicando en distintos contextos. Lo hallamos predicando en un funeral, en una cena, en medio de una tormenta. Lo hallamos en una sinagoga, lo hallamos con una mujer sola en un pozo, lo hallamos enseñando y predicando en casa de un fariseo que lo invitó, lo hallamos predicando a sus discípulos, a una multitud, a hombres pobres, a hombres ricos, a hombres menospreciados, a malhechores condenados. Lo hallamos predicando a hombres, a mujeres, a niños, al orgulloso, al humilde, al ladrón, al honesto, al sano, al enfermo, al hambriento, al saciado,
al que estaba solo como al que estaba acompañado. Hermanos, si usted me pregunta qué le gustaba a Jesús, yo le puedo decir rápidamente: predicar. Predicar. Él le gustaba comunicar las verdades de Dios. Es el medio escogido por Dios. Pablo dice: y le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y hermanos, eso es lo que este mundo todavía necesita oír: predicación del evangelio, de la palabra de Dios. Muchos problemas de nuestra vida se van a librar en la medida en que oigamos la palabra de Dios, porque la salvación viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, exponiéndonos a esta palabra. Pero veamos el contenido de su mensaje. Para mí eso es muy importante, y yo fui convencido de pecado al preparar esto. ¿Qué vendría el Señor a predicar? Lean conmigo el versículo 18 y 19, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí. El mismo Espíritu que le llevó a la tentación, el mismo Espíritu que lo llenó cuando salió a predicar. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha escogido, me ha indicado para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Lo primero que encontramos aquí es un predicador que viene a hablar a los pobres de este mundo. Buenas nuevas a los pobres. El Señor Jesucristo dice aquí que se puso en pie. Es uno que cita las Escrituras, y lo primero que encontramos es que Él tomará y levantará su mensaje de la palabra de Dios escrita. El Señor predicó, enseñó, y su palabra era revelación de Dios, pero partió de la Escritura, de la palabra de Dios revelada. De principio, en su nacimiento, concepción, hasta su muerte en la cruz, la palabra de Dios fue anunciada por su vida. Hermanos, no olvidemos eso. La predicación cristiana debe edificarse en la palabra de Dios. Cuando usted oiga un predicador que se para a hablar y comienza a hacer historias y para arriba y para abajo, y usted no encuentra un texto abierto, cuídese, porque ahí puede haber engaño. La palabra de Dios abierta, la palabra de Dios guiándonos, la luz que ilumina en el lugar oscuro, lámpara a nuestros pies. Noten ustedes que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. Quiero simplemente referir algunas cosas de estos pobres aquí. Anunciar primero el Evangelio. El Evangelio se traduce como buenas nuevas. Y Él tenía un objetivo: los pobres. No solamente los pobres materiales, por supuesto que no. Los pobres en espíritu de los que habló. Aquellos que estarían en una insuficiencia espiritual. Estas personas que dicen: yo no puedo más. Yo no puedo más. Pobreza, no tengo recursos. ¿Alguna vez usted ha sentido esa pobreza en su alma? Yo le voy a dar un ejemplo personal. Antes de que mamá cayera en este estado final de gravedad y que partiera, tuve que llevar a mi esposa al médico para hacerle análisis del corazón, porque tuvo síntomas de un infarto. Y hermanos, cuando llevé a mi esposa al hospital y ella estaba allí y la dejaron amanecer allí, le iban a hacer prueba de esto, prueba de aquello. Hermanos, yo voy a ser honesto. ¿Sabe dónde llegó mi alma en todo lo que hemos vivido en estos años, mi hija y todo esto? No aguanto más. Literalmente. Me di cuenta que ya en mí no había ningún recurso para poder mantenerme en pie. Lo que hice fue levantar el teléfono, llamar a un pastor amigo que siempre está conmigo en las luchas. Le dije: hermano, no aguanto más, ya no tengo más que hacer, no tengo más consuelo, no tengo fuerza, no quiero seguir adelante. Y él me refirió a Pablo cuando dijo: perdimos la esperanza de vivir. Y hay momentos de nuestra vida donde la aflicción y la carga es tan grande, donde hemos hecho todo lo que podemos, que lo único que podemos decir es: ya no puedo más. No sé qué más hacer. No tengo otro recurso. Hermanos, esa es la pobreza. Y ahí es que viene el Evangelio. El Evangelio dice, óigame bien,
Cuando tú no puedas más y seas insuficiente, viene Cristo. Él vivió una vida perfecta para ponerla en tu lugar y Él murió en la cruz en tu lugar, y es su espíritu que en tu debilidad te fortalece. El evangelio es buenas nuevas para los que no pueden más, para los pobres, para los que dicen, ya yo no aguanto más esta situación. No tengo en mis recursos. Las buenas nuevas. En Cristo hay recursos, en Dios hay recursos. Ven, el que esté hambriento y sediento, y comprad sin dinero y sin precio. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Noten en segundo lugar, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esto se aplica como a los médicos, aquellos que tienen el corazón herido, aquellos que han sufrido, ya sea por causa de su propio pecado, bajo la ira de Dios por lo que han hecho. Pero esto no es un asunto de una carga sencillamente emocional, sino es un dolor, es algo que te hace padecer, que te lleva a las lágrimas o a un sentido de culpa al ver tu corrupción. Es como si el corazón, tus emociones estuviera enfermo por el pecado. Una de las cosas que el diablo hace, hermanos, es estrujarnos nuestros pecados pasados. Estrujarnos lo que hemos hecho. ¿A usted no le ha pasado que algunas veces le viene como memoria de cosas que ha hecho? Usted hace así, como que algo le pasa y que no resiste la carga, la vergüenza y el dolor, sabiendo que Dios lo ha visto o sabiendo el daño que le ha hecho a otro. Ese es el quebrantado de corazón. Y el Señor dice, yo he venido a sanar tu corazón, a sanarlo de tal manera que no sientas ese dolor, que tú te puedas aliviar y que tú puedas estar respirando tranquilo, sin dolor, sin vergüenza por el pasado de tus pecados, porque yo morí en la cruz por causa de ese mismo pecado que te produce dolor. Esa es salud. Cuando usted dice, Dios me ama a pesar de lo que yo he hecho, Dios me perdona a pesar del pecado que he cometido, eso es salud. Yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Miren, en tercer lugar, he venido a pregonar vista a los ciegos. Oh, hermanos, no solamente por el evangelio trae luz, sino que por el poder de su gracia ahora nos ayuda a ver apropiadamente no solamente la esclavitud del pecado, sino también a ver dónde está la gracia de Dios y a ver a Cristo y conocer a Cristo. Él vino a abrirnos los ojos, hermanos, a poder tener un balance de las cosas. Este mundo ve mal, 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 mal. Nosotros podemos ver, sí, esto está mal, pero es aquí el poder de Dios. ¿Recuerdan ustedes la historia del profeta Eliseo y su siervo? Resulta que el siervo miraba todos los enemigos que habían ahí, y el Señor tuvo que orar para que Dios le abriera los ojos a Eliseo y él viera el ejército celestial que estaba con él. Hermanos, hay una visión que Dios da a los que creen en Cristo, y Cristo vino a predicar esa visión de Dios, la realidad de las promesas de Dios, de la compañía de Dios. Hermanos, testimonios como este que le acabo de compartir. ¿Quién pudo abrirle los ojos a mi madre para decir, sobre todas las cosas, lo que yo quiero al llegar allá es verlo a Él? ¿De dónde tuvo ella esa visión? Solamente el Espíritu de Dios. Y a eso vino el Señor, a abrir, a dar vista a los ciegos. Y nosotros vemos lo que otros no ven. Nosotros vemos la presencia de Dios, vemos la mano de Dios, vemos el perdón de Dios, vemos la obra del Espíritu de Dios. Y me gusta mucho lo que dice el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. ¿Saben que en Israel se acostumbraba a algo? Yo no sé, ¿usted tiene deudas? No me responda. Si tiene deudas, oigan lo que hace en Israel. Llegaba un año donde todas las deudas eran saldadas y usted no tenía que pagar nada. Perdonado, no debía nada.
Y saben que ese era el año agradable. La gente quedaba libre de sus deudas y comenzaba todo otra vez. No importa lo que debiera, libre de sus deudas y comenzaba todo otra vez. Oh, hermanos, qué pena que nosotros no tenemos eso ya aquí en función, ¿verdad? En Estados Unidos no existe. Yo me inscribiría en la lista. Póngame primero, rápido. Pero ¿saben qué? Lo que el Señor está diciendo aquí, que Él vino a predicar que toda la deuda de nuestros pecados pasados puede ser completamente saldada y comenzamos de nuevo. Qué bendición tan grande. Para mí eso es como wow. Ay, hermanos, porque tengo 58 años y le voy a ser honesto, sin equivocarme, tengo 58 años pecando. ¿Usted sabe cuán grande es la deuda? Lo que yo debo financieramente no se compara con mi deuda espiritual por mis pecados. Pero Él dice, yo vengo a anunciar el año agradable donde todo eso se perdona y se borró completamente. Y si sus pecados son rojos, lo voy a hacer blanco como la nieve. Completamente, porque Él pagó hasta el último pecado con su muerte horrenda en la cruz. Es el año agradable del Señor. Amados míos, este es el mensaje que Él vino a predicar. Él vino a ser un redentor. Ahora quiero aclarar dónde se centra ese mensaje, dónde termina. El Señor lo aplica. Y eso es algo para los hermanos en la clase de predicación. Él lo aplicó y Él lo dirigió al corazón de ellos. Y noten ustedes cómo Él lo aplicó, versículo 21. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él llevó la atención hacia Él y la gente lo entendió, versículo 20. Enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Imagínense ustedes, hermanos, todo el mundo mirándolo a Él, porque entendieron, aquí hay algo que ha de venir. Y Él dijo, hoy se ha cumplido esto. Por lo que la predicación bíblica, escúcheme bien, siempre tiene que llevar a Cristo. En primer lugar, debe ser un mensaje de liberación y de esperanza. El mensaje cristiano, óigame bien, cuando usted le comparte el evangelio a otros, incluye un llamamiento al arrepentimiento, incluye cierta confrontación como Él los confrontó a ellos, pero debe ser un mensaje de libertad y de esperanza. ¿Usted me entendió bien? No es correcto que usted ni yo en nuestra soberbia vayamos a un lugar a predicar y nos paremos delante de nuestra familia en una cena de acción de gracia y decirle, ustedes no son más que una partida de víboras, impíos, condenados, hijos del diablo. Hermanos, puede que sean el mismo diablo, pero el mensaje de Cristo es un mensaje de liberación y esperanza, aún a los demonios. Y eso es lo que ellos tienen que oír. Si yo sé que tú andas mal, o yo sé lo que es el pecado, yo sé de la amargura, y el que rechaza la palabra se condenará, pero hay esperanza en Jesucristo. Él perdona pecadores. Él puede saldar todas tus deudas. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Un mensaje de esperanza, un mensaje de reconciliación con Dios. Ahora bien, ¿significa eso que tendremos todo el éxito en la predicación? No, hermanos, porque el problema es más profundo. Si ustedes ven el proceso de la multitud, la verdad que a mí me da risa. Vean la gente. Vamos a ver la gente. Vamos. Vean conmigo en el texto. Vamos. Versículo 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado. Y otras versiones dice, era popular, era aclamado por todos. En otras palabras, todo el mundo decía, wow, qué predicador. Vino a Nazaret y predicaba allá. Y noten ustedes lo que dice la escritura de la gente que estaba allí. Versículo 20, todos los ojos estaban fijos en él. Y miren ahora en el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él. Todos dando buen testimonio de él, todos admirados en él.
maravillados de sus palabras de gracia. Incluso decían en el versículo 22, ¿no es este el hijo de José? Hermanos, y eso implicaba muchas cosas. En primer lugar, ven acá, pero ¿cómo si José es un carpintero? Este muchacho no ha estudiado aquí teología. ¿A qué seminario fue? ¿No es este el hijo de José? Eso ponía una interrogación sobre él. Pero eso no es todo. Cuando él les confrontó, hermanos, todo cambió. Y dice el versículo 28, se llenaron de ira y lo llevaron literalmente para matarlo. Oh, hermanos, la gloria sea para Dios. Pero algunos de ustedes saben lo que yo he sufrido aquí en Chicago. Chicago ha sido una experiencia muy buena para mi vida. Pero algunos de ustedes saben lo que hemos sufrido en Chicago. Y una de estas cosas es que hemos sido despreciados, perseguidos. Pero hermanos, no saben esas personas que me hacen más parecido a mi Salvador. Mírenlo aquí, a él trataron de matarlo por su predicación. ¿Qué daño le hizo Jesús a esa gente para que lo mataran? Dígame qué les robó. Dígame cómo les hirió. No solamente predicó el año agradable del Señor, libertad a los cautivos, vista a los ciegos. No, pero por eso lo rechazaron. Amados míos, Dios nos ayude a ser fieles a las Escrituras y no andar buscando el favor de la gente. ¿Saben por qué? Porque la gente ahora lo alaba, pero si le pica un mosquito lo odian y lo quieren matar. Ese es el mundo en que vivimos. Por eso es que nosotros no podemos evaluarnos por lo que la gente diga. Si dicen bien, cuídate, porque dice Proverbios, te están poniendo una trampa para ver si das la gloria a Dios o no. Y si dicen mal, también no te deprimas, depende de lo que diga Dios y no de lo que diga la gente. Hermanos, prediquemos el evangelio y si la gente responde o no responde, dejémosle eso al Señor. Pero prediquemos la palabra de Dios como el Señor nos da ejemplo aquí. Vamos a algunas palabras de aplicación final para nosotros ahora. ¿Cómo esto puede tocar nuestro corazón y dejarnos algún provecho? En primer lugar, el medio que Dios ha dejado, para liberarnos de ese sentimiento de insuficiencia, de pobreza, de ese dolor en el corazón, de esa ceguera espiritual, de esa opresión, de esa deuda, es la predicación de su palabra. Por lo tanto, hermanos, yo quisiera que cada uno comience a tener en alta estima la predicación de la palabra. Porque es el medio idóneo que Dios usa para sanar el alma. Usted quiere tener una vida más saludable y vigorosa, expóngase a la predicación de la palabra de Dios. Eso sana, eso alienta, eso abre los ojos, eso liberta. Expóngase a la predicación de la palabra de Dios que apunta a Jesucristo. Más específicamente, expóngase a la predicación de Cristo por su palabra. Leímos en Efesios que Él ha dado pastores. Y el deber de los pastores y predicadores, hermanos, no es predicar su mensaje, es predicar el mensaje de Cristo y traerlo al corazón. Es esta palabra, hermanos, esta palabra predicada a nuestro corazón, a nuestra conciencia, la que Dios usa para sanarnos. Ahora usted puede decirme, pastor, pero hay ocasiones en que hiere, sí. Hay veces que Dios hiere, pero Él hiere para sanar. Como el médico que usa el bisturí y abre, corta para sanar. Dios a veces nos deja ver nuestros pecados y nos deja ver cuán inmersos y dominados por el pecado estamos, para de ahí sacarnos y traer gloria para su nombre. Hermanos, no piensen que yo no lucho con pecados en mi vida. Claro que sí. Y pecados iguales a los suyos, en intensidad y gravedad. Claro que sí. Pero yo bendigo a mi Salvador que me ha liberado del yugo del pecado. Y cuando veo que esa tentación viene sobre mí, yo puedo decirle a la tentación, al pecado, no, y clamar a Dios, y su gracia es suficiente, y su palabra es suficiente para yo levantarme en el nombre de Cristo. Yo no soy nada especial. Yo sé que usted también puede tomar esa palabra y ser libre del dominio del pecado. El mensaje de Cristo produce una de dos respuestas. O lo acepta o lo rechaza. Hermanos, no hay un punto medio. Aquí lo aceptaron o lo rechazaron. Y eso va a pasar con el mensaje nuestro, pero no por eso dejemos de anunciarlo. Y yo no sé aquí quién se ha convertido, quién no se ha convertido, quién ha rendido su corazón
a Cristo, pero he aquí mi consejo. Mi consejo es este. Rinde tu corazón a Cristo y deja que su palabra hable a tu corazón. Y sométete a esta palabra predicada tantas veces como la necesites. ¿Saben que algunos sufren de una debilidad, de una anemia espiritual, porque solo oyen mensajes cuando vienen a la iglesia los domingos? Usted debería de oír más mensajes en la semana, exponerse más a la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque nuestros corazones están siendo afectados cada minuto por este mundo en que ustedes y yo estamos viviendo. Por eso caemos en tanta ansiedad, porque es más de este mundo y menos de Cristo. Si cambiamos el asunto, nuestra perspectiva va a cambiar en gran manera. Se siente ansioso, ¿sabe lo que eso significa? Necesito la palabra de Dios. Siente miedo, necesito acercarme a Dios. Siente angustia, depresión, necesito la palabra de Dios. Aprenda a identificar el estado de su alma y lo que tiene que buscar. Por otro lado, hermanos, quisiera alentar a los que están aquí a que prediquen y hablen de la palabra de Dios. Sean aceptados o no sean aceptados, sean fieles a Dios. Oh sí, mis hermanos. Moody estaba visitando Inglaterra y escuchó allí a un hombre predicar, Henry Barley, y él dijo: el mundo aún no ha visto lo que Dios pudiera hacer con un hombre completamente dedicado y consagrado al Espíritu Santo. ¿Qué dijo Moody? Él no dijo un gran hombre, sino él dijo un hombre, y tenía razón. No dijo un hombre educado ni un hombre rico, dijo un hombre. Yo soy un hombre, dijo él, y está dentro del mismo hombre decidir si habrá de tener esa consagración completa o no. Yo me intentaré lo máximo ser ese hombre. En la ciudad de Guatemala, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de conocer a una mujer ya de edad, una mujer sin muchos recursos, pero dio su vida y dedica su vida a alimentar a pobres, a niños pobres allá. Y esa mujer alcanza y toca decenas de vidas de niños, yo no sé si cientos, pero ha sido una mujer poderosamente usada. ¿Qué podemos hacer tú y yo en el nombre de Cristo para poder ver que la palabra de Cristo sigue cumpliéndose? Él sigue sanando heridas, Él sigue trayendo buenas nuevas a los pobres, Él sigue sanando corazones quebrantados, Él sigue liberando a los cautivos, anunciando el año agradable del Señor. ¿Qué podemos hacer tú y yo? ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Qué puedes tú hacer? ¿Cuáles personas en tu círculo puedes tú alcanzar y comenzar a alcanzar con el mensaje de la palabra de Dios? Compartirles el evangelio, darles una lectura bíblica, orar por ellos. ¿Cuántas personas pudieras tú transformar? El poder de Dios a través de ti, quiero decir. ¿Cuántas personas? Amados míos, Dios nos ayude a donde estamos ser fieles. Y quiero decirle algo, no para asustarles, sino para que entiendan. Dios habla por muchos medios. Nosotros somos un medio que Él usa. A veces utiliza nuestra prosperidad para hablar a otros de cómo hemos recibido prosperidad. Pero ¿saben qué es lo que Él más usa? Nuestra aflicción y nuestra ruina para anunciar que seguimos confiando en Él aunque Él nos mate. De manera que tus problemas no son excusa, son un medio idóneo para anunciar que Jesucristo es tu esperanza y que Dios puede ser exaltado y glorificado. ¿Cuántos de ustedes tienen su mamá viva? No me digan. Pero es una experiencia única perder su mamá o ver su mamá morir, ¿verdad? Sin embargo, yo he probado el poder de Dios en este tiempo de mi vida. Y los que vienen a hablar conmigo y me expresan su tristeza, lo cual aprecio mucho, también pueden ver que el Espíritu de Dios y Cristo está conmigo en medio de este dolor. Tus sufrimientos y tus aflicciones, Dios las utiliza para que tú desde ahí hables y prediques de Jesucristo y anuncies el mensaje. Él se fue a un lugar muy humilde para hablar. Dios puede que te tenga en un lugar muy humilde. Comparte el evangelio. Háblale a los quebrantados de corazón y que el Señor sea glorificado con esto. Bueno, vamos a orar, hermanos.
Padre Santo, te damos gracias por Cristo, por el ejemplo de predicador que es nuestro Salvador, por la fidelidad usando tu palabra y porque su mensaje es un mensaje de aliento, de esperanza, de consuelo, un mensaje de salud, aunque también de confrontación cuando sea necesario para llevar a la salvación. Ayúdanos a imitarlo, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a compartir el mensaje de esperanza que hay en Cristo. Y ayúdanos a disfrutar de ese mensaje en nuestra necesidad. Oh Señor, te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador. Amén.